El Señor me los bendiga y me los guarde a todos. Con ustedes, Nancy Alfaro, con Whip of Wisdom Ministries, desde Atlanta, Georgia. Y hoy les traigo un mensaje que se llama La perfecta voluntad de Dios. ¿Y cómo nace este mensaje? Bueno, hace cuestión de una semana o una semana y media, hubo una hermana en Cristo que me hizo una pregunta. Y dije, ¿sabes qué? Tengo que hacer un estudio en cuanto a esto, porque esta pregunta yo también me la he hecho muchas veces, y es esto: ¿cómo sé que estoy orando la voluntad de Dios? ¿Cómo sé que lo que yo estoy pidiéndole a Dios está en su voluntad? Y su pregunta fue específicamente sobre un ser querido que muere, ¿verdad? Ese ser querido tenía una enfermedad terminal y ella me dice, Nancy, yo oré, yo creí a Dios, yo proclamé, pero aún así falleció. ¿Será que yo oré mal? ¿Será que murió porque no tuve la suficiente fe? Y muchas veces, ¿verdad? Nosotros podemos hacernos estas preguntas y caer en una trampa que creo yo que es el enemigo que trata de ponerla en nuestras mentes, como para hacernos sentir culpables cuando un ser querido fallece. Y creo, amados, creo que esta pregunta se puede responder conociendo el carácter de Dios, y necesitamos saber que su soberanía es superior a nuestra voluntad, a nuestra fe, a nuestra oración. Y yo creo que esa es la belleza de Dios, de saber que Él es soberano, de saber que Dios no depende de mi fe para hacer lo que a Él le plazca hacer. Y esto es importante reconocerlo, porque a veces, ¿verdad? Estamos predicando de tener fe, de tienes que creerlo con todo tu corazón, pero cuando vienen situaciones como esta a nuestras vidas, puede hacer tambalear tu fe cuando tú dices, pero yo creí y no lo vi. Pero yo realmente oré con toda mi fe y no vi, yo no pude caminar sobre las aguas, yo no pude resucitar un muerto. Y tenemos que saber que hay una voluntad perfecta de Dios y que hay que balancear las escrituras correctamente para no caer, ¿verdad? En estas dudas que pueden hacer que nuestra fe tropiece. Una cosa que creo que es importante es que saber que dentro del amor de Dios por nosotros es tanto lo que Dios nos ama, que Él sabe lo que es perfecto, incluso en momentos que no parecen ser perfectos, ¿verdad? Dios sabe exactamente lo que tú necesitas. Él lo sabe. Y recuerda que Él nos diseñó. Él tiene nuestros días contados. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Y Él puede ver absolutamente todo en nuestras vidas y no se limita por lo que yo haga o deje de hacer, porque Él es Dios y punto. Y a veces es necesario entender ese punto. Ahora, ¿qué es lo que te quiero llevar? Lo primero es que Dios sabe lo que es mejor para ti. Recuerda siempre eso, en momentos de disyuntiva, en momentos que tú dices, Padre, no veo tu mano. En esos momentos tú tienes que saber que Dios sabe lo que es mejor para ti. Ahora, vamos a leer Salmo 139, 16, dice, me vistes antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. ¿Qué quiere decir esto? Y esto me lleva a mi punto número 2, que debemos establecer un principio que es importantísimo, y ese principio es que la vida y la muerte están en las manos de Dios. Amados, la vida y la muerte no nos corresponde a nosotros. Y esto va a traer mucha paz a personas que a veces dicen, Dios mío, maté a mi hijo en un accidente. Y hay mamás, papás que llevan una carga y un peso. Quizás tú eras el conductor, quizás pareciera que por tus acciones eso ocurrió, pero la vida y la muerte están en manos
de Dios. Acuérdate, acabamos de leerlo en el libro de los Salmos. Dice, cada día de mi vida está registrado en tu libro, de modo que Dios sabe mi día de cuando nazco y mi día de cuando muero. Y dice, cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. O sea que todo lo que vivimos, hay un diseño perfecto, hay un proceso y todo está escrito. Entonces es importante que entendamos estas cosas, porque como te decía, como me decía esa hermanita, me decía, ¿será que no oré? ¿Será que me faltó la fe? ¿Se me murió mi ser querido porque yo no hice esto o aquello? Y no, yo soy de las que creo, y lo dice en la palabra, que la vida y la muerte están en manos de Dios, y no creo que es detenible por nuestros propios deseos, sino que hay un plan perfecto. Ahora, otra pregunta difícil de contestar a veces es, ¿por qué un ser querido no se sana? ¿Por qué al ser que yo tanto amo no veo la sanidad? Tenemos que ver primera de Juan 5:14 y dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces hay una voluntad perfecta de Dios que tenemos que tener en cuenta cuando estamos orando. Por eso es bueno siempre pedirle, Señor, haz tu voluntad perfecta en este caso, en esta situación, porque Dios sabe los pasos correctos que nosotros debemos dar. Él los diseñó, Él los ve, y en eso tenemos que ver que cuando hay algo que estamos orando y no vemos la respuesta que queremos, tenemos que pensar, Dios sabe lo que es mejor, aunque no tenga lógica, aunque a veces no pueda entenderlo. ¿Recuerdas al apóstol Pablo? Pues el apóstol Pablo, dicen las escrituras, a ver si lo tengo aquí, ok. El apóstol Pablo tiene 2 cuentas de sanación, y vemos eso en el libro de los Hechos, en el capítulo 14 del 8 al 10, dice que Pablo sana a un lisiado. Después Pablo sana al padre de Publio y muchos otros que estaban ahí en el libro de los Hechos, capítulo 28, versículos del 7 al 10. Pablo también resucita a un muerto que se llamaba Eutico, y eso está en Hechos 29 al 12. Entonces vemos que Pablo era capaz de hacer milagros. Pablo podía sanar enfermos. Pablo pudo resucitar a muertos. Más sin embargo, Pablo tenía un aguijón en su carne que no pudo ser sanado de eso. Y a veces por eso te digo que es importante tener la palabra de Dios bien balanceada. Vamos a ver qué dice 2 de Corintios 12, versículos de 7 al 9, dice, aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, y esto es Pablo hablando, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. Aquí vemos, ¿verdad? Que había un aguijón en su carne, había algo que lo atormentaba, algo que no había una sanidad, que no había una restauración en esa área. ¿Y tú sabes por qué? Pablo mismo nos lo dice, para impedir que él no se volviera orgulloso. Dentro del plan de Dios, Dios ya sabía que si esa sanidad venía, Pablo no iba a ser el Pablo que conocemos tú y yo de la Biblia. ¿Por qué? Porque Pablo tenía un problema de ser orgulloso. Si no había algo que le recordara, no te creas tanto, Pablo. No te creas que porque tú sanas enfermos, levantas muertos, ¿me entiendes? El mismo Pablo lo reconoció, que por eso había ese aguijón. Y dice en el versículo 8, en 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Y cada vez él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. O sea, que esta debilidad que tenía Pablo, este aguijón que tenía Pablo, estaba allí para que el poder de Cristo pudiera actuar a través de Pablo.
Y esto es importante recordarlos, mis amados. Es importante recordarlos cuando las cosas no tienen lógica, cuando tú dices, Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué tú no me das lo que yo tanto te he pedido? ¿Por qué si he tenido fe no me lo has dado? Y es que tenemos que saber que hay una perfecta voluntad de Dios y tenemos que saber que Él sabe que es lo mejor. La vida y la muerte está en sus manos. Y esto me lleva a mi número 3, que Dios tiene un plan y un propósito con cada uno de nosotros. A lo mejor tú ves al hermano al lado tuyo que dice, pero él sí se sanó y yo aquí estoy sin sanidad. Pues hay un propósito y ese propósito es único. Lo que funciona para uno quizás no es para ti, porque Dios sabe, Dios te conoce, Él te diseñó, Él tiene tus días contados, Él escribió en un libro toda tu historia, porque a Dios no lo define el tiempo, a nosotros sí, pero a Dios no. Y Dios te vio a ti, y Dios dijo, esto es lo que voy a hacer con mi niña bella, adorada, esto es lo que voy a hacer con ella. Y ahí tenemos nuestras subidas, nuestras bajadas, nuestros procesos. Yo te puedo asegurar a ti que aún en el medio de tus procesos difíciles, tú puedes volver atrás y decir, Señor, gracias aún por los momentos difíciles, porque por ese momento difícil yo te conocí, por ese momento difícil yo crecí, yo maduré, hubo cosas, incluso en ese momento difícil, algo bueno salió, algo diferente cambió en ti, porque pudiste pasar por esos momentos. Vamos a leer, ahora, te quería hablar bien rapidito un testimonio, que quería darte un testimonio personal con mi hijo Nathan, en cuanto a esto de la sanidad. Mi hijo Nathan, cuando era más joven, practicaba el motocross y él se rompió la clavícula en 4 oportunidades diferentes. 4 veces la clavícula se le fracturó corriendo motocross. Y sabes tú que Dios utilizó un método diferente de sanidad en esas 4 veces. La primera vez que ocurre, Nathan tenía como unos 12, 13 años. Ya él había pasado por una operación de su brazo que lo tuvieron que reconstruir por completo. Y cuando él se parte la clavícula, yo lo llevo al doctor el día sábado, lo llevo de emergencia. Y en emergencia me dicen, tiene que hacer la cita con el médico ortopeda porque hay que operarlo. Hay más de 3 pulgadas de separación entre el hueso, entre los 2 huesos, y va a necesitar clavos para poder unir ese hueso otra vez. Cuando nosotros regresamos otra vez, lógico, tenía que esperar hasta el lunes que abriera el médico ortopeda para que lo viera. Ese día sábado, él tenía bastante dificultad para mover el brazo. Y yo le digo, hijo, vete a bañar, porque me dice, mamá, yo no quiero que me operen otra vez. Y yo le digo, ¿por qué no vas y te bañas? Y mientras tú te estás bañando, yo le voy a orar a Dios. Y yo quiero que tú ores y creas conmigo que Dios va a hacer lo que tiene que hacer. Vamos a orarle a Dios por su voluntad perfecta. Cuando él se estaba bañando, él sale del baño vestido y todo, y yo me quedo asombrada porque digo, espérate, pero si tú no podías mover el brazo, él necesitaba mi asistencia para vestirse, y me dice, mamá, cuando me estaba bañando, yo escuché como un pop, y en ese pop, mira, puedo mover el brazo, y él comenzó a mover el brazo para arriba, para abajo, para atrás. El día lunes llegó, yo lo llevo al médico ortopeda, el médico ortopeda hace otra radiografía, y me dice, menos mal hice otra radiografía, porque no hay que hacer cirugía. Y le digo, espérese doctor, pero si a mí me dijeron que él necesitaba cirugía, ¿qué fue lo que pasó? Se movió el hueso. Y me dice, sí, el hueso se movió y se alineó. En ese momento, y fíjate, Nathan, el siguiente fin de semana, él estaba corriendo otra vez. Nosotros vimos allí el milagro de Dios, cómo Dios cerró, movió el hueso, lo alineó y no había necesidad de operación. Sí tuvo que tener un momento de descanso. La gente que lo vio el fin de semana siguiente decía, pero espérate, si él tenía el brazo roto, y ahí le damos la gloria a Dios de decir, Dios hizo un milagro en él. Pasaron un par de meses más, está en otra carrera y ahora se parte la clavícula del otro lado.
Cuando se parte la clavícula, Nathan me dice, mamá, Dios me va a hacer milagro como la primera vez. Le digo, bueno, hijo, vamos a orarle a Dios y que sea Dios quien decida. Cuando le oramos a Dios, él pasó por un proceso. Esta vez no fue que se le movió el hueso, mas sin embargo, yo recuerdo que con Adriana, mi hermana, comenzamos a orarle al Señor que Dios cementara ese hueso, que lo hiciera fuerte. Y cuando a él le sacaron la radiografía, las 3 semanas fuimos otra vez, le sacan la radiografía, la doctora me dice, algo extraño está pasando con el hueso. El hueso generalmente crece por fuera primero y después se llena. Y en el caso de él es que se está creciendo como que si fuera un cemento. Ese hueso ya se ve duro. Y él tuvo en tiempo récord su recuperación. En lugar de 6 semanas, en 3 semanas, ya el hueso se había calcificado, sellado, cerrado. Ahora, la tercera vez que le pasa, ahora sí es más de emergencia, se le va el hueso hacia la yugular, nos llaman, hay que operarlo. Él pasa por todo un proceso normal con los doctores, cirugía, tuvo que pasar su periodo de sanidad. Y entonces Nathan me dice, mamá, pero ¿por qué Dios hizo la sanidad tan diferente las otras veces y la tercera vez no? Y le dijo, hijo mío, porque ya tú has aprendido a madurar y tienes que saber que así como Pablo, ¿verdad? Que no nos volvamos orgullosos. Hay que aprendas que con milagro o sin milagro, Dios está contigo. Y fíjate, Dios en ese momento sanó a través de doctores. Entonces, ¿por qué yo te traigo este caso? Y su cuarta vez fue también un caso completamente normal. Se tuvo que poner su félula y sanó su clavícula. ¿Por qué yo te traigo este caso personal? Porque no fue por falta de fe. Nosotros vimos el milagro de Dios. Cuando oramos y le pedimos, Señor, que sea como cemento, lo hizo como cemento. Y la tercera vez que Dios no me movió el hueso, ¿tú crees que yo voy a decir, ay Dios, pero por qué? No, simplemente dije, Señor, dentro de tu voluntad, tú preparaste a los médicos y a través de los médicos tú estás trayendo esa sanidad. Entonces, ¿por qué te traigo esto? Porque son una misma persona, 4 casos diferentes, una manera de sanar diferente en cada uno de los 4 casos. Y en todos te puedo testificar que Dios estuvo allí. Entonces, ¿para qué yo te traigo esto? Porque es que tenemos que entender que Dios hace las cosas a su manera, a su propósito, como Él quiere. Dios sigue siendo Dios, Dios te ama, Dios te dará la respuesta que es conveniente para ti. No dejes de creer, confía en Él. Amén. Vamos a leer lo que dice Proverbios. Proverbios 19:21 dice, puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Amén por eso. ¿Cuántas veces tú has visto atrás y dices, Señor, gracias porque fue tu propósito y no el mío? Señor, gracias porque fue como tú quisiste y no como yo quise. Porque, hermanos, a veces vemos atrás y nos damos cuenta que lo que nosotros pensábamos que era, no era. Lo que nosotros pensábamos que era bueno para nosotros, Dios después nos muestra que no era nada bueno para nosotros. Entonces, ¿qué te digo? Tú puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor es el que va a prevalecer. Amén. Proverbios 16:4 dice, el Señor ha hecho todo para sus propios propósitos, incluso al perverso para el día de la calamidad. Dios tiene todo bajo un cuidado perfecto, a Dios no se le escapa nada, así que cuando tú digas fue que no creí, fue que no hice, fue no, mi amado, tú crees en la soberanía de Dios, tú tienes que creer que el Dios que es el dueño de tu corazón no te va a dejar caer, que Él sabe tu nivel de fe, Él sabe hasta dónde tú llegas, Él sabe lo que tú conoces y lo que no, y en ese amor profundo Él te sostiene en su mano. Amén. Es Él quien te sostiene. Ahora, número 4 es necesitamos confiar en esa soberanía de Dios. Muy importante. No nos olvidemos que Dios es soberano y por encima de todo. Leamos lo que dice Romanos 9, del 9 al 18. Y dice así, pues Dios había prometido, volveré dentro de un año y Sara tendrá un hijo. Esto es cuando le dan la promesa a Sara, ¿verdad?
Y dice, ese hijo fue nuestro antepasado, Isaac. Cuando se casó con Rebeca, ella dio a luz mellizos. Sin embargo, antes de que nacieran, antes de que pudieran hacer algo bueno o malo, ella recibió un mensaje de Dios. Y este mensaje demuestra que Dios elige a la gente según sus propósitos. Él llama a las personas, pero no según las buenas o malas acciones que hayan hecho. Se le dijo, tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Como dicen las escrituras, amé a Jacob, pero rechacé a Esaú. Leemos en el versículo 14. ¿Estamos diciendo entonces que Dios fue injusto? Por supuesto que no. Dijo a Moisés, tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Por lo tanto, es Dios quien decide tener misericordia. No depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo, pues las escrituras cuentan que Dios le dijo al faraón, te he designado con el propósito específico de exhibir mi poder y dar a conocer mi fama por toda la tierra. Así que, como ven, Dios decide tener misericordia de algunos y también decide endurecer el corazón de otros para que se nieguen a escuchar. Qué cosa difícil a veces entender este principio, pero está muy clarito, ¿verdad? En este libro de Romanos. Y nos está hablando precisamente de esa soberanía de Dios. Estaba leyendo en la traducción del mensaje en inglés que dice esto, me pareció muy bonito el comentario, dice, lo que Dios hizo en este caso, porque te está hablando, ¿verdad? Del caso de está Isaac y está Esaú, y a Esaú rechazó, ¿verdad? Y ves cómo le dice al faraón, yo te creé con el propósito, faraón tenía un corazón duro, pero había un propósito hasta con ese corazón duro de Faraón. Entonces, ¿qué es lo que dice Pablo? Dice, ¿estamos diciendo que Dios es injusto? No, absolutamente que él no es injusto. Pero en este comentario dice así, lo que Dios hizo en este caso dejó perfectamente claro que su propósito no es una cuestión de azar, que depende de lo que yo haga o deje de hacer, sino que ha sido determinado por decisión de Dios. O sea, Dios ha decidido en tu vida, ha decidido para ti cosas buenas, y Dios le dijo a Moisés, estoy encargado de la misericordia, estoy a cargo de la compasión, o sea, Dios en su mano tiene misericordia y compasión, y la da a todos nosotros. La compasión no se origina de mi corazón, de mi deseo, sino del corazón de Dios. Cuando yo soy misericordioso, cuando yo tengo compasión, es porque Dios está en mí, y eso yo lo hago con otras personas. Así que, mi amado, lo principal que debes recordar al orar es que Dios sabe qué es lo mejor para ti. Esto te ayudará a sentar tu fe en la bondad de Dios. Aunque des un paso en falso pensando que era la perfecta voluntad de Dios, Dios será quien ordenará tus pasos. Es muy importante saber esto, mis amados, de que aun cuando nosotros fallamos, aun cuando nosotros estamos tomando un paso pensando, Señor, yo estoy haciendo esto porque creo que es tu voluntad, y nos damos cuenta que no era, Dios te va a enseñar, Él te va a ordenar tus pasos, Él va a guiarte en el camino. Esa es esa soberanía de Dios, esa bondad de Dios, de que Él conoce qué es lo mejor. Y cierro, mis amados, con este último versículo, Filipenses 1:6. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Aquel que empezó la obra, la terminará. Ten fe, ten paciencia, confía en Dios y mantente en la palabra de Dios, y todo te saldrá bien. Tú verás que Dios estará contigo en cada paso que tú des. Él te guiará, Él te confortará, Él te mostrará el camino. Amén. Así que, mis amados, espero que esta enseñanza del día de hoy los ayude a poder asentar la fe, a poder calmar alguna de esas dudas que a lo mejor has tenido, o el día de mañana quizás puedas ayudar a otra persona que está teniendo dudas con la fe.
y puedas encaminarlo, llevarlo, ¿verdad? A estos pasos que te enseñé de la soberanía de Dios y la perfecta voluntad de Dios. Si este mensaje te ha ayudado, te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Lo vas a conseguir bajo Whip of Wisdom 30 Minutes with God, así como lo ves en la pantalla. Vas a ver mi foto allí. Suscríbete, métete en estudios en español, estudios bíblicos, y ahí verás, tenemos más de 70 y dale estudios ya en español. Dios te bendiga y te guarde. Nos vemos la semana que viene. Bendiciones para todos.